Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor, hermanos amados, iglesia, y en esta ocasión la primera parte del capítulo 27 de Mateo. No lo estudiamos completamente, para mañana será la parte 2, espero que sea de bendición para vuestras vidas. Mateo 27, versículo 1 y 2, dice Jesús ante Pilato: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Recordemos que durante todo el estudio de Mateo, los fariseos, los religiosos han venido a buscar a Jesucristo con mentiras, han tratado de tentarle, le hacen preguntas constantemente capciosas para buscar algún propósito por el cual encarcelarlo. No había más que celo, no había más que envidia. Lo estudiamos en el capítulo 26. Como nuestra adoración a nuestro Señor Jesucristo también causará la envidia, lo hemos estudiado en algunas ocasiones, causará la envidia de otros cuando nosotros adoramos a nuestro Señor. Pero la constante, durante todo Mateo, durante todo Marcos, lo estuvimos estudiando, la constante de estos fariseos religiosos es buscar prenderle y encarcelarlo. Versículo 2, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Sí, César era el supremo máximo de Roma, del Imperio Romano, pero habían gobernantes o gobernadores, en este caso era Poncio Pilato. Continúo con el versículo 3 y cambia a muerte de Judas, del 3 al 10. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, ¿se acuerdan que leíamos esto el día viernes en la noche? Judas Iscariote, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Para aquellos que preguntaron, hermano, ¿qué usted cree que se arrepintió? La palabra es clara y lo dice. Volvió arrepentido a devolver el dinero. Ciertamente se arrepintió. ¿Fue eso suficiente? Sigamos, 4, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hay mucho cuestionamiento con respecto a lo que hizo Judas, y cierta y verdaderamente se arrepintió. Pero Judas hace algo que no tenía por qué haber hecho y que no es correcto y que a la vez es un pecado, que tiene que ver con el suicidio. El suicidio, porque la palabra dice que no debemos matar, hermano, bajo ninguna circunstancia. Es un mandato de Dios a nuestra vida, y en eso incluye también nuestra vida, sin lugar a duda. Nosotros no formamos nuestra propia vida, quien lo hizo fue nuestro Señor. Y por consecuencia, Él la da y Él la toma. Él da vida y Él da muerte. En toda la palabra podemos ver ese principio. Él es el soberano, el todopoderoso. Hermano, ¿qué hubiese pasado si Judas no se hubiese ahorcado? ¿Qué cree usted? ¿Usted no piensa que tal vez nuestro Señor Jesucristo hubiese vuelto por Judas? Ciertamente. Hermano, ¿Cris cómo lo sabe? ¿Porque acaso Pedro no también le negó? ¿Sí? ¿Y Pedro fue por el Señor? ¿Quién fue a buscar a Pedro? Fue nuestro Señor Jesucristo, fue a buscar a Pedro. Él le fue a buscar. Si Judas no se hubiese suicidado y se hubiese quebrantado, si se hubiese arrepentido, ciertamente nuestro Señor lo hubiese perdonado. Ciertamente. Pero arrepentido fue y terminó con su vida. Hermano, esto no es correcto. Esto es un pecado. Y esto tiene condenación. Además, sin mencionar que claramente el corazón de Judas, después de haber visto todo lo que vio, después de haber caminado con nuestro Señor Jesucristo, después de haber comido del plato del Maestro, y quien le llama amigo, nunca entendió, nunca se le reveló, nunca amó a Jesucristo como correspondía. Lo único que había en su corazón era perversidad, era el dinero, y simplemente por eso se perdió. No fue otra causa. Esto no fue premeditado, sino lo que salió de su corazón lo llevó a hacer lo que tenía que hacer. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: escuchen esto, hermano, en esto no puede haber más hipocresía.
en esto no puede haber más hipocresía. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas. Qué hipócrita, hermanos. Qué hipócritas. Porque es precio de sangre. ¿Acaso no fue lo que estuvieron haciendo durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los 3 años, hermano? Tratando de apresarle, buscándolo constantemente con preguntas capciosas. Constantemente, no, pero las monedas de plata en el templo no. Hermano, con la misma religiosidad e hipocresía con la cual en muchas ocasiones las congregaciones, la iglesia se sirve. No, la iglesia no puede mentir. No, por favor, delante del pastor no, porque cuidado, cuidémonos. Sí, el ángel de la iglesia. Y por fuera son los pecadores más grandes que pueden haber, los hipócritas más grandes, que los mentirosos, hermano. Acuchillan por la espalda a sus hermanos con una lengua, hermano, que es más rápida que sus pensamientos. Pero en la congregación, no, hermano, no digas esas cosas. Señor, tenga misericordia a usted. Pero por fuera, no, mire, ¿sabe qué? Yo no comparto lo que dice el pastor. Hermano, usted está hablando mal del pastor. ¿Qué quiere que le diga de los hermanos que están en la congregación del liderazgo? Si usted tiene algo, vaya y dígalo con ellos, convérselo con ellos. ¿Qué tiene que...? No, si no es chisme, no es chisme, yo no comparto. No comparto la opinión, no, sí, pero no es chisme. Usted es un cagüinero, es un mal hablado. Y hablar mal es maldecir. Cuidado con lo que hacemos, hermano, porque caemos en la misma religiosidad y legalismo con que estos fariseos hipócritas, los principales sacerdotes, caían una y otra vez. 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultarla, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Esto hasta el 10, ¿no? Hasta el 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y dijeron, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Eso está en Zacarías 11, 12 y 13 también. Hermano, dudas, preguntas, consulta. Les leo. Pilato interroga a Jesús. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, Pilato. Y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 14. Del 15. Hermano, con relación al anterior, estaba descrito esto de que él no abriría palabra, no diría ninguna palabra, ninguna, absoluto. Si no mal recuerdo, está la profecía de Isaías 52, el siervo sufrente, Isaías 52, Isaías 53. Para aquellos que no lo han leído, Isaías 52, sufrimiento del siervo de Jehová. Desde el 13, Isaías 52, desde el 13 a Isaías 53 hasta el 12. El versículo 7 del capítulo 53 de Isaías es tremendo porque dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo no sé por qué no hace referencia aquí a Isaías. Lo voy a colocar, hermanos, permítanme. Isaías 53, 7. Hermano Cris, no raye su Biblia. Hermano, es mía. Usted compre la suya. Desde el 15 ahora en adelante. El otro día les mencionaba, más de 300 profecías se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Más de 300 profecías, hermano. Constantemente, una y tras otra. Jesús es sentenciado a muerte. Hasta el versículo 31. Ahora viene el día de la fiesta. Acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás.
Reunidos pues ellos, le dijeron a Pilato: ¿a quiénes queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia la habían entregado. Fíjense que acá se cumplen otras profecías. Hermano, tanto los ancianos, el Sanedrín, los principales sacerdotes, como en este caso el gobernador Poncio Pilato, los romanos, hermano, ninguno de ellos pudo encontrar ningún defecto alguno, ningún motivo por el cual condenar a Jesucristo, ninguno. Tal cual pasó por el mismo periodo y proceso en el Antiguo Testamento, el Cordero con el cual se celebraba la Pascua, ¿sí? Y la fiesta de Pesaj. Es por eso que Jesucristo en Apocalipsis es llamado el Cordero Pascual, el Cordero inmolado en la cruz. Es el Cordero y Pascual. Es el símbolo del Antiguo Testamento que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque sabía que por envidia la habían entregado, hermano. No había nada por el cual tendrían que condenarle. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengan nada que ver con este justo, con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. 21. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos!, mofándose, hermanos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. 31 y terminamos. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En Pesaj, para aquellos novitos, por amor a aquellos que vienen recién incorporándose, hermanos, toda la Biblia es cristocéntrica, toda completa, absolutamente. Todo y cada uno de los libros en la Biblia nos describe a nuestro Señor Jesucristo, con cada nombre diferente. El motivo del por cual nuestro Salvador Jesucristo tenía que ser crucificado, hermanos, es porque Pablo es claro en Romanos en decirnos que en nuestra vida estamos muertos en delito y pecado. Nuestro Dios nos crea para adorarle y nos entrega un regalo maravilloso. Ese regalo es la libertad de usted decidir lo que hace usted con su vida. Y Él no crea robots para que le obedezcan absolutamente y hagan solamente lo que Dios quiere. Él crea esa libertad en nosotros para, en base a nuestra voluntad, hacer lo que nosotros querramos. Pero también nos deja el camino. Nos pone un camino por delante en cuanto a sus preceptos, a sus ordenanzas, a sus mandatos, para decirnos: creación mía, este es el camino. Este es el correcto. Este camino es un camino de bendición y mientras caminen por acá yo les voy a bendecir. Esto lo hemos estudiado en Deuteronomio 28. Podemos ver cómo 14 versículos hablan de cómo Dios bendice a aquellos que guardan sus mandamientos, y desde el versículo 15 al 68, cómo Dios maldice a aquellos que se apartan de Él. No porque Dios sea un Dios malo, un Dios perverso, no, sino porque Dios no puede
Dios es justo, hermano. Dios no puede bendecir a aquellos que hacen lo bueno y correcto y que por decisión propia le honran, le bendicen, se esfuerzan en mantenerse rectos, justos delante de su presencia, que caminan en rectitud delante de Él, y bendecirles, y además bendecir a aquellos que matan, asesinan, mienten y que muestran la perversidad de un corazón que simplemente se dejan llevar por Él. Que la palabra dice que el corazón del hombre es perverso, hermano, y es así como somos. La creación, hermano, el hombre en sí, en la naturaleza del pecado, que viene desde el huerto del Edén, es mala. Pero hay quienes, como usted y como yo, y que damos gracias al Señor, que nos arrepentimos de nuestra vida, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, ha puesto un corazón de carne y un espíritu que nos lleva a poder perseverar en justicia, a poder perseverar adorando a nuestro Dios. Ahora, ciertamente el desconocimiento del Evangelio o de la ley, la palabra describe que Él pone, y antes de que fuese escrita, la ley en la conciencia, los corazones. Cuando habla del corazón la Biblia, cuando habla del alma, cuando habla de la conciencia, tiene que ver con uno de los tres aspectos de los cuales usted y yo estamos formados. Uno es el cuerpo, que es este envase en lo carnal, los nervios, los músculos, el cerebro, este corazón que es un músculo que bombea sangre, es el cuerpo, en lo físico, en lo carnal. Pero también está el alma. Y el alma nace una vez de que el Señor nos forma, y el Génesis dice que nos crea del barro, entendiendo también que a través de todo lo que hay en este mundo, que es la tierra, todo lo que hay en la tierra es lo que necesita este cuerpo, sopla aliento de vida. Ese aliento de vida nos acompaña mientras nosotros tengamos vida. Mientras este cuerpo y el corazón sigue latiendo, mientras sus pulmones y cada uno de los órganos sigan en funcionamiento, hasta que hay un deterioro por el paso del tiempo, la edad y el mal uso o la mala administración de nuestra vida, de nuestra salud, que también es consecuencia de una mala mayordomía. Creemos el cuerpo, Él crea el cuerpo, sopla aliento de vida y se forma en nosotros un ser, que es el alma. Cuando la Biblia habla de la eternidad del corazón, de que somos eternos, es que el alma es eterna, porque cuando usted muere, duerme. Hoy en Cristo Jesús, después de Jesucristo, dormimos, hermanos. El cuerpo se lo comen los gusanos. Si para algo va a ser bueno, es para los gusanos, hermano. Fíjense que volvemos a la tierra, volvemos al polvo. El cuerpo en nada aprovecha. El espíritu, dice la palabra, que vuelva al Padre, porque Él es quien nos lo otorgó, es el aliento de vida. Pero el alma, hermano, el alma es lo almático, el alma es el corazón, el alma es la conciencia, es aquello inmaterializado que el cuerpo es usado como un instrumento, como un transporte para comprender que en el ser, cuerpo y alma y espíritu, nosotros sentimos, nosotros nos alegramos, nosotros nos entristecemos, es en lo almático. Ahora, lo espiritual, que es el aliento de vida que hay en nosotros, tiene la conexión de todo esto. Por eso nosotros podemos comprender por qué A y B. En lo espiritual, nosotros como hijos y siervos del Señor podemos escuchar la voz de Dios. Y aquello que es tan difícil poder darlo a entender para aquellos que no son cristianos, que es locura, cuando decimos Dios me habló. Hermano, ni siquiera nosotros podemos comprender eso. Pero ¿sabe usted qué es la voz de Dios? La palabra es clara cuando dice que nosotros somos sus ovejas y por consecuencia escuchamos su voz y le obedecemos. ¿Cómo explica eso? Es difícil explicarlo. Es difícil explicarle a alguien que la única vida que nosotros podemos comprender en su totalidad, es esto físico. ¿Sí? Esto tangible. Pero hay un mundo alrededor que es espiritual. La única forma para tratar de entenderlo, y ahí es cuando yo digo, hermano, la ciencia y la religión van absolutamente de la mano. Y es porque la ciencia avala lo que es la religión, lo que es la Biblia. Sí, somos religión, hermano. El cristianismo es una religión. La única en el mundo, a diferencia de todo el resto, que la salvación es por gracia, por la obra que hizo uno, Jesucristo en la cruz. El resto es por obras. Esta no. Entonces, cuando entendemos
que somos cuerpo, alma y espíritu, y que en la eternidad el alma es la eterna, que el alma es la conciencia, que el alma es el corazón, que el alma es nuestro pensar, porque hermano, el cerebro no piensa, el cerebro es algo físico, pero nosotros somos más que eso y nos movemos en lo espiritual, en un mundo espiritual. Y para comprender esto, la ciencia avala esto por medio de espectros sonoros y lumínicos. Hay luces que usted y yo no podemos ver. Hay espectros del rango de la luz que usted y yo no podemos ver. De ahí entendemos que hay luces que traspasan algunas materias, como por ejemplo esta carne, la piel, pero no así los huesos. Y de ahí se entienden los rayos X. En el mundo del sonido, lo mismo. Con el tiempo vamos perdiendo audición. Hay una edad en la cual nosotros escuchamos una frecuencia sonora entre agudos, que son vibraciones rápidas y cortas, y los graves, que son frecuencias largas y lentas. De ahí podemos ver como una guitarra, por ejemplo, las notas más graves, las cuerdas vibran y se pueden ver cómo se mueven, y las agudas no. Y con el tiempo nosotros vamos perdiendo ese sonido, vamos perdiendo la capacidad de esa audición. Pero hay sonidos mucho más agudos y mucho más graves que usted y yo no escuchamos. Hay animales que sí. El mundo espiritual es eso. El mundo espiritual es luz. Por eso la palabra dice que somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Y cuando usted entiende eso, hermano, claro, en un mundo de tinieblas nosotros iluminamos a través de la palabra, sí, pero también es literal. Esto no es solo figurativo. Esto es literal. Por eso hay gente que de pronto usted caminando le miran y le miran feo, porque tienen demonios. Y usted por la calle va iluminando. Lo que ocurre con Moisés cuando les han entregado las tablas de la ley y baja con la gloria de Dios, hermano, eso en lo espiritual ocurre todo el día. Ahora, ahí entendemos la palabra cuando dice no quebraré la caña cascada, que la escuchamos con Marco Barriento en su canción, ni apagaré el pábilo que humea. Porque usted, si está lleno de la presencia de Dios, que es una de las cosas que buscamos los hijos de Dios, los cristianos, andar en su presencia, la llenura del Espíritu Santo, a través de la oración, a través del ayuno, a través de consagrarnos y apartarnos para nuestro Dios, en lo espiritual usted iluminará todo. ¿Por qué? Porque usted estará lleno del corazón, sus pensamientos, en lo almático, por lo espiritual. Lo espiritual abundará en lo almático, y lo que habrá en usted, hermano, es Cristo. Es la palabra. Es una palabra de bendición. Es glorificar a nuestro Dios. Pero si usted todo lo contrario, no está en lo espiritual, pero está en lo carnal, en este cuerpo, complaciendo deleite, flojera. Aquí es cuando usted tiene que entender qué fortalece más, si lo espiritual o lo carnal, para que en lo almático, ¿qué significa? Su voluntad obre conforme a lo que usted llena más. Lo espiritual tiene que alejar lo carnal. Lo carnal va a alejar lo espiritual, porque una cosa es contraria a la otra. Y el espíritu, la verdad, está dispuesto a orar, a buscar de Dios, a consagrarnos, porque Él ha puesto su espíritu en nosotros. Algo que para el resto es difícil comprenderlo, es difícil vivirlo, y es locura. Pero nosotros no, hermano, porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora, esa alma es eterna. Y el motivo del por qué nuestro Señor Jesucristo se tenía que entregar, tenía que cumplir todas las profecías, el mandato y ser obediente a Dios, hermano, son un sinfín de cosas que trataré de abarcar algunas de ellas. Número 1, mostrar quiénes realmente somos hijos de Dios. Separar la paja del trigo, la cizaña del trigo. Los que son verdaderamente hijos de Dios, que hacen la voluntad del Padre, de aquellos que son hijos de Satanás. Porque no hay más, hermano. El que no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. Lo dice la palabra. Ahora, por nuestros medios, ser hijo de Dios es imposible. Solo a causa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único hijo. Jesucristo es el único hijo. El resto somos todo creación. Todo. De ahí viene la palabra aleluya. Todo alabe allá, a Jehová. Todo lo creado, toda la creación alaba a Jehová. Y todo tiene un ciclo.
la naturaleza, los animales. Hermano, la gacela en la sabana corre todos los días porque el león la va a comer. Y si no corre, muere. El león en la sabana corre todos los días para alcanzar a la gacela y poder alimentar a su cría y a su familia. Porque si no, muere. Por eso la palabra dice que el sol sale sobre buenos y malos. Por eso la palabra dice, y cuando entendemos que el sol sale sobre buenos y malos, es qué hacemos con nuestra voluntad. Y ahí entendemos el libre albedrío. De la decisión que usted y yo tomamos a diario de servir y seguir a nuestro Señor Jesucristo, y que ciertamente esto gracias de Él, al Espíritu que pone en nosotros, y aquellos que simplemente le rechazan, sirviendo la carne. Él vino a cumplir algo que usted y yo jamás vamos a poder cumplir, que por causa del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, cumpliendo la ley, nosotros podríamos ser justos, salvos, redimidos, pero, hermano, nadie lo puede hacer. Nadie. Y hay quienes piensan que lejos de Cristo, sin Cristo, no podemos hacer buenas obras, que no hay libertad, porque solo podemos ir al pecado y a la maldad y hacer solo cosas malas. No, hermano. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios también se complacía en aquellos siervos que no estaban en Cristo, porque son antes de Cristo, y hacían buenas obras. Es más, el Señor se glorificó en una mujer, Rahab, la ramera, y que es mencionada como una mujer de fe en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Se complació también en el corazón de Moisés, un hombre manso. Se complació en una ofrenda y descartó otra, Caín y Abel. Entonces, lejos de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿se pueden hacer buenas obras? Sí. ¿Y malas? Sí. Y mayoritariamente malas. Por eso el Señor en Génesis 6 dice que se arrepintió, que le dolió su corazón, hermano. Que exclamó un quebranto en su corazón de haber hecho al hombre en la tierra. Porque el pensamiento del hombre era continuo mal. Y Jesucristo vino a cumplir todo. Y cumpliendo todo, nos puede redimir a usted y a mí. La única manera. El redimir es pagar un precio para que usted y yo no seamos delante del juez justo, juzgado a condenación eterna, porque ciertamente lo merecemos. Producto del pecado. Porque el pecado lo que muestra es rebeldía contra Dios. Hermano, la base de todo pecado es la rebeldía contra Dios. Y si yo estoy siendo rebelde contra Dios, si yo estoy pecando, estoy mostrando que soy hijo de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, de un Dios justo. No, no. Porque los hijos de Dios andan en rectitud, andan en justicia y apartados de todo mal. Pero hermano Cris, ¿quién se salva? Ese es el punto. Pero hay quienes piensan que guardando toda la ley, comiendo kosher, guardando el Shabbat, ese era el problema de los legalistas fariseos, de todos los saduceos, los hipócritas, hermano. Mateo 23 los leímos. La constante de ellos era creerse superiores porque guardaban ley, comían kosher, porque se lavaban las manos y comían con sus manos limpias, hermano, pero un corazón completamente perverso. Ahora el Señor nos muestra en este nuevo pacto, en Cristo Jesús, que se entrega, hermano, y se le hace escarnio de ello. Y todo lo que se vive, lo que hemos visto hasta este Mateo 27:31, es como un cordero llevado, como lo dice Isaías 52:53. Es llevado para hacer escarnio de él, para azotarle, hermano. Desgarraron su carne, desgarraron su cuerpo. El azote que se les daba a los romanos, a aquellos que iban a ser crucificados, hermano, era tremendo. Y no se les dio pecado. Completo y absolutamente justo, perfecto, habiendo cumplido toda la ley, porque la única manera, hermano, de ser justo es cumpliendo toda la ley. Nadie, salvo nuestro Señor Jesucristo, puede cumplirla. Nadie. Pero ahí están esos religiosos legalistas al día de hoy, hermano. Los que quieren judaizar. La secta de la iglesia adventista, lo mismo, hermano. Con los escritos de Elena White, espiritista, que guardando Shabbat sin comprender lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, intentando añadir obras para ser justo y salvo, lo que hizo Jesucristo. Pero hermano, Cristo dijo que nadie, porque somos pecadores, no, es que ese es el punto. Cuando usted acepta y reconoce que toda su vida ha pecado, que toda su vida ha sido rebelde, tal cual fue Lucifer, Satanás, Jehová le reprenda, y todos sus ángeles que se fueron en rebeldía contra Dios, usted está mostrando el mismo camino. El mismo camino.
Ahora, quiere apartarse de ese camino, la constancia va a ser pecado, la constancia va a ser maldad. El continuo pensamiento del hombre era maldad en Génesis 6, hasta cuando viene Jesucristo. Y él dice, yo pondré un consolador. Y ahí entendemos Ezequiel 11, donde dice que cambia nuestro corazón de piedra a uno de carne. Y pone su espíritu para mantenernos en su precepto, guardar su palabra, mantener su mandamiento, hermano, porque de otra manera es imposible. Solo en Jesucristo. Y ahí entendemos que toda buena obra en la voluntad del Padre nos hace sido dignos de Él. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cómo usted hace la voluntad del Padre? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La fe sin obra es muerta. Usted puede decir que soy hijo de Dios, pero si usted no muestra obra, no muestra fruto digno del arrepentimiento, usted no es hijo de Dios. Porque usted puede estar haciendo buenas obras sin Cristo. Lo vuelvo a mencionar. Hubieron hombres que hacen buenas obras sin Cristo en el Antiguo Testamento. Lo puede hacer. Usted tiene libertad, pero ciertamente el continuo pensamiento será mal. Ahora, en Cristo Jesús yo hago buenas obras, guardo sus mandamientos, porque eso me separa de aquellos que somos hijos de Dios. Pero no soy salvo por las buenas obras, no soy salvo por bautizarme, no soy salvo, hermano, por el fruto, no, soy salvo por Cristo Jesús. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Él tenía que entregarse, por eso Él tenía el cordero inmolado en la cruz, que el Antiguo Testamento muestra cómo la esclavitud en Egipto, el pueblo fue libertado de Egipto a causa del cordero. Se hace para conmemorar, para celebrar, pintando los dinteles de las puertas. El cordero inmolado en la cruz es Jesucristo. Y es lo mismo que el Antiguo Testamento en la fiesta de Pesaj, Pascua. Hermano, ¿lo entiende? Sí. ¿Lo puedo explicar? Sí. ¿Lo puedo predicar? Sí. Pero aún así, ni usted ni yo tenemos la revelación, hermano. Vuelvo a reiterarlo y lo he dicho en un montón de ocasiones. Nos faltarán vidas para entender lo que Jesucristo hizo en la cruz. Vidas. Del por qué el Señor lo hizo. Podemos entender lo superficial. Pero si entendiéramos lo que Él puso en nosotros, el Espíritu Santo, el Consolador, que Dios mora en nosotros, hermano, nuestra vida sería indistinta. Tal cual lo de los discípulos. Vieron todos los milagros, Judas estuvo con Él, le escuchó predicar, vio los milagros que hacía, pero en su corazón estaba el dinero, pervertido completamente. ¿Se da cuenta cuando yo le digo, hermano, que me encantaría decir que todos los que estamos acá somos cristianos, que todos los que están en una iglesia son cristianos? Pero no es así. Triste y lamentablemente no es así. Triste y lamentablemente no es así. Hermano, Cris, ¿cómo puede decir eso? Pues el Señor lo dijo. No todo el que me diga Señor, Señor. Esto no es nada nuevo. No es algo que yo estoy inventando, hermano. La palabra lo dice. No todo el que me diga, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hermano, dudas, preguntas, consultas. Y es así como finaliza esta primera parte. Espero que haya sido de bendición. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21:15, horario en Chile. Mañana viene la continuación, la segunda parte de este capítulo 27 de Mateo. Que les bendiga.